Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Estamos contentos que nuevamente nos puedan sintonizar y podamos compartir juntos un estudio de la palabra de Dios y poner las cosas cada una, con la ayuda del Espíritu Santo, en su lugar. El tema de hoy día se llama, mis queridos hermanos, ¿es Jehová el mismo Zeus, el dios griego? Este es un tema que vamos a analizar ya, vamos a analizar juntos con la palabra de Dios. Lógicamente es una pregunta, no es una afirmación. Y aquí, ¿cierto? Vamos nosotros con la ayuda del Señor a buscar la verdad de la palabra de Dios. En primer lugar, hermano, Dios en griego, ustedes saben que es Theos. Ese es Dios en griego, Theos. Y Theos viene de Deus. Y Deus es donde se utilizaba la palabra Zeus. Y por eso hay algunas personas que piensan, lógicamente están equivocadas, que el Dios Jehová es Zeus. Pero no es así. Vamos a analizar un poquito, mis queridos hermanos, cómo era la mitología griega. Hay que recordar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra que se utilizó fue teos. De ahí viene la palabra teología, estudio de Dios. Pero lógicamente la Biblia en el Nuevo Testamento aplicó esa palabra que los griegos se la aplicaban a su dios Zeus, porque el idioma griego lógicamente nace de los griegos, pero la Biblia utiliza esta palabra para referirse al Dios verdadero, no a Zeus. Igual que la palabra Elohim en el idioma hebreo, tanto se utiliza para Dios verdadero como para los dioses paganos. Lo único que Elohim lo ponen en minúscula cuando es para los dioses paganos, pero es la misma palabra, Elohim. Pero hay una diferencia, ¿cierto? Que Dios, el Dios verdadero, no era el mismo de los dioses que inventaron los hombres. Muy bien, vamos a explicar un poquito la mitología griega. Se decía que Zeus, mi querido hermano, había sido hijo de Crono. Y Zeus, Crono iba a repartir su reino, el cielo, el Olimpo, lo iba a repartir en tres partes. Por eso siempre es cierto, decimos que la Trinidad, cierto, no es bíblica, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, en las tres partes. Le iba a dar una parte a Zeus, una parte a Poseidón y una parte a Hades. Pero miren lo que hace Zeus. Antes que herede el Olimpo, el dios Crono, Zeus lo destierra, lo manda lejos y pesca a Poseidón y lo confina al mar y toma a Hades y lo confina al inframundo. Y él se queda con el Olimpo. Yo le digo una cosa, hermano. ¿A qué le parece a usted, qué le recuerda, quién fue la primera persona que quiso rebelarse contra Dios y querer usurpar el poder total y no pudo? No duda acá que Zeus representa al diablo, no representa a Dios. Porque Zeus fue engendrado. Ahora nosotros vamos a ver, hermano, qué dice la Biblia de nuestro Dios. Vamos a ir al Salmo, ¿qué les parece? Vamos a ver que no, aunque es la palabra que se utiliza Dios, Deus, donde aparece la palabra Seu, que lo confirma, ¿cierto? Yo estuve conversando también esta semanita con profesores de religión, con personas que estudian el hebreo. Esta palabra se utiliza, pero en la Biblia el Nuevo Testamento la aplicó para el Dios verdadero, no para Zeus, ¿ya? Vamos a ver que Dios, en primer lugar, no fue engendrado. El Dios es eterno, ¿ya? Vamos a ir al Salmo 90. Salmo 90 y el versículo 2. Mira lo que dice la escritura acá. El Salmo 90, versículo 2 o verso 2 dice: Antes que nacieran los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí aparece la palabra Olam, la palabra Olam, de la eternidad a la eternidad. La palabra Olam, en el idioma hebreo, es alguien que nosotros quisiéramos buscar, es como buscar una cuerda, querer ir a buscar el principio y comenzamos a tirar la cuerda y nunca le encontramos el comienzo. Es decir, que Dios no tiene comienzo ni Él tiene fin. Él es eterno. Por eso la Escritura dice acá, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, que Dios, mis queridos hermanos, no fue engendrado. En cambio, Zeus, en la mitología griega, todos los dioses tenían una esposa y tenían relaciones sexuales y ahí donde ellos iban engendrando a su hijo, a dioses. Y cuando un dios se tenía relación con una mujer en la tierra, ese se transformaba en un semidios, como el caso de la mitología con Hércules, ¿ya? Así que vemos, hermano, en primer lugar, Dios no fue engendrado. Dios es eterno. Ahora vamos a ir al libro de Isaías, ¿ya? Isaías 43, vamos a ver que en el Olimpo había muchos dioses, como estudiamos con la Torre de Babel, que estaban todas las deidades y todas las moradas de los dioses. Es decir, que el Olimpo es una copia de la Torre de Babel, como yo tengo esta semana también un tema, escuche, los 7 niveles de la Torre de Babel. Yo también subí este tema hoy día.
Ahí claramente, hermano, el Olimpo no es una copia del cielo donde Dios vive, porque en el cielo está el Dios Padre y está el Señor Jesucristo. Y como hemos estudiado el Espíritu Santo, como Jesús dijo, que es el poder de Dios. El Espíritu Santo no es una persona. Por eso Jesús dijo que de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. El ángel Gabriel le dijo a María, el poder del Altísimo te cubrirá. Y el libro de Osea dice claramente, no me quites, dijo el profeta Osea, el poder de tu Espíritu Santo. Y San Pablo a los Romanos dice claramente, ten lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, acá vamos a ver Isaías 43 y el versículo 10. Isaías 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis, dice, y entendáis que yo soy, dice, que yo mismo soy. Antes de mí, dice, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí la Escritura dice claramente que Dios no fue formado. No existía Dios antes de Dios, ni va a existir un Dios después de Dios. Así que Jehová no puede ser Zeus, porque Zeus gobernaba en medio de todos los dioses. Ahí, mis queridos hermanos, en el Olimpo, en la mitología griega, había muchos dioses que representaban diferentes fuerzas, ¿ya? Pero vemos nosotros que no, la Biblia a nosotros nos habla de un solo Dios. Si nosotros vamos ahora al versículo 11, dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Vemos nosotros, mis queridos hermanos, que Jehová, la deidad, está compuesta del Padre, del Hijo y el poder, como dice la palabra de Dios, de su Espíritu Santo, ¿ya? Ahora vamos a ir al libro de Deuteronomio, ¿ya? Vamos a ver el concepto, para derrumbar, cierto, que existen muchos dioses. El libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 4. 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Interesante lo que dice acá el libro de Deuteronomio, queridos hermanos. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Interesante, aquí la palabra de Dios es bien clara. Dice claramente, cuando la Biblia dice, aquí se utiliza la palabra uno, que Jehová es uno, es la misma palabra que se utiliza cuando Dios creó al hombre. El hombre y una mujer, uno serán. Entonces, mis queridos hermanos, cuando dice la Biblia Elohim, que significa dioses, en hebreo, Jehová uno es, lo que está diciendo acá en el idioma hebreo, oye Israel, los dioses están unidos, porque la palabra Elohim en idioma hebreo significa dioses, a pesar que el verbo está en singular, pero el sujeto está en plural en idioma hebreo. Oye Jehová, los dioses están unidos, son uno, la unidad entre el Padre, el Hijo y el poder de su Espíritu Santo, ¿ya? Ahora la idea de que Zeus sea Jehová tampoco está contra los mandamientos de Dios. Porque ahí los griegos adoraban muchos dioses. Zeus era simplemente el dios que mandaba el Olimpo, el padre de los dioses por llamarlo así, pero resulta de que había muchos dioses. En cambio nosotros pedimos acá en la palabra de Dios, en el primer mandamiento es bien claro. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. También en Egipto, igual que los griegos, se adoraban muchos dioses. Pero mire lo que dice el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos, dioses extraños, dioses que nos extrañan, porque existe un solo Dios. Por eso hicimos una pregunta en el comienzo. ¿Es Jehová Zeus? No, no es Jehová Zeus. El Zeus era un dios que usurpó de manera el poder muy parecido a las intenciones que tenía el diablo, ¿ya? Pero Dios es el mismo ayer por los siglos de los siglos. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Es mi deseo. Bueno, deseamos que los temitas estos les gusten, que podamos ir aprendiendo y podamos defender también la verdad de Dios, sobre todo cuando a veces se manipulan las palabras que fue escrita originalmente la Biblia. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Es mi deseo y oración. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas y vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe. ¿Qué les parece? Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias de compartir tu palabra, hacer estudios, Señor, en el canal La Voz en el Desierto con Antonio Pizarro. Que tu espíritu se siga moviendo en el corazón de las personas, Señor, porque el único que puede inquietar y es el único que puede convertir los corazones eres tú, Señor. Te damos gracias con los hermanos que están contentos en su vida espiritual,
los hermanos que han tomado decisiones, Señor, por tus verdades. Te damos las gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.